buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta quinta tribuna Colpatria. Adelante, Santiago Perdomo tiene ya su micrófono activo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tribuna Colpatria Olimpia del día de hoy. Hoy tenemos el honor de tener al superintendente de sociedades, el doctor Juan Pablo Líbano Vega Lara. El doctor Juan Pablo es abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y en Derecho Procesal en la Universidad del Rosario. Entonces, no siendo más y siendo ya las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos ustedes en este confinamiento el atender a estas tribunas de Colpatria Olimpia. Le doy la palabra al doctor Juan Pablo Líbano y muchísimas gracias por su participación. Bueno, doctor Santiago, muchísimas gracias por esta invitación. Y estas invitaciones son muy importantes porque nos ayudan a hacer pedagogía de lo que hizo el gobierno nacional en el decreto 560. ¿Y qué se trató de hacer? Es que la situación, pues ustedes saben, es una situación sin precedentes, es una situación que va a ser crítica para el sector empresarial y que requiere medidas rápidas, efectivas y directas, sobre todo directas en cuanto al volumen de empresas va a ser tan grande. Esto requiere que haya una relación directa entre los deudores y los acreedores para solucionar los problemas. Entonces, eso es lo que busca precisamente estas medidas del decreto 560. Lo primero que hay que decir es que esto tiene una historia, doctor Santiago, y es que la historia es que desde el año pasado veníamos trabajando en la superintendencia en mesas de trabajo de varios asuntos. Básicamente, las primeras mesas fueron 4 mesas de trabajo durante 5 o 6 sesiones que tenían como objetivo analizar el régimen general de sociedades, pero además teníamos una mesa del régimen de insolvencia y eso hicimos un trabajo muy grande, analizamos muchos asuntos y teníamos ya unos borradores y teníamos unos papeles de trabajo que nos pusimos a analizar y nos pusimos ya a estructurar cuando se vino la crisis. Y en ese sentido, pues quiero darle las gracias y no me cansaré de decirlo a todos los funcionarios de la superintendencia que trabajaron en este esfuerzo. Fueron jornadas muy largas. Funcionarios como la doctora Susana Hedvigue, la doctora Paula Betancourt, el doctor Guillermo Ramírez, la doctora Marta Ruda Ardila, y hicimos toda esta recopilación, hicimos un proyecto de ley muy grande, muy sólido, y eso lo sometimos a discusión con unos abogados que prestaron sus servicios de una manera amorosa y desinteresada al país, el doctor Jorge Pinzón, el doctor Darío Laguado, el doctor Luis Guillermo Vélez, el doctor Arturo Acosta. Esos nos dieron ciertas luces y organizaron ciertas cosas entre nosotros y ellos y terminamos en un decreto reducido. Después en presidencia hablamos algunas otras cosas y enfocamos mucho el proyecto, sobre todo a lo que les vamos a contar ahorita. Entonces fue un trabajo muy interesante, muy dispendioso, muy meticuloso y muy estudiado. ¿En qué consiste ese decreto? Ese decreto que finalmente fue el que sacó. Y uno lo que tiene que mirar es cuál es la finalidad de ese decreto. Entonces, nosotros lo que se trató de hacer acá es crear un ecosistema de recuperación empresarial amplio e incluyente que tuviera todos los actores empresariales y no empresariales de la vida nacional y sobre todo la preservación de la empresa y el empleo. Va muy enfocado a la preservación de la empresa y el empleo
porque como siempre lo he dicho, hay una unión sustancial, una unión substancial entre empresa y empleo. No podemos ver el empleo de un lado y no podemos ver la empresa del otro. Esto viene de la mano. Si queremos preservar el empleo en el mediano plazo y largo plazo, tenemos que estar pensando ya también en cómo vamos a financiar a largo plazo la empresa. Y con otra idea en la cabeza, y es que tampoco se puede descuidar el crédito. El crédito a la empresa es como el agua a la tierra. Si no fluye el crédito para financiar las actividades de la empresa, es imposible. Y que este decreto tuviera una duración de 2 años. Esta presentación siempre la hacemos a 3 voces. Aquí está también presente la doctora Susana Hidvigi, está el doctor Molano, y en la medida en la cual avancemos la presentación, pues ellos van a intervenir. El decreto lo analizamos y lo vemos en 4 pilares, básicamente. Un pilar que es la creación de estas herramientas extrajudiciales de negociación expeditas. El segundo pilar es la creación de mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger la empresa y el empleo, y por supuesto el crédito. El tercer pilar son los beneficios tributarios, y el cuarto pilar es la suspensión de unas normas y obligaciones legales. Pero yo quisiera empezar tal vez, me dijeron que podía compartir pantalla. ¿Cómo se hace eso? Daniel. Daniel. Sí, doctor Juan Pablo. Ya ahí en su pantalla, en la parte inferior, hay un botón que permite compartir. ¿Dónde? De color verde. Compartir pantalla. Listo. Es que antes de empezar quiero mostrarle también esto. Nosotros venimos haciendo lo que se llaman los mapas de insolvencia, y hacemos cortes internos trimestrales y externos semestrales. Este es el corte a 31 de diciembre del año 2019. Y les voy a mostrar unas diapositivas, unas filminas, como dirían, pues para que vean cómo está el hospital de las empresas en este momento y por qué necesitábamos también crear estos mecanismos que generan la posibilidad de organizar esas disrupciones de crédito, de problemas acreedor, deudor, de pagos, dentro de un ambiente no concursal. Entonces, este mapa, ustedes ven las jurisdicciones. En verde está Bogotá, tiene 1.277 procesos. En anaranjado está Cali, que tiene esa jurisdicción. Está la región cafetera, que es Manizales. Está la región antioqueña, Medellín, que es Antioquia y Chocó. Está Cartagena, está en gris, y está Barranquilla en amarillo, y en rojo carmín tal vez está Santander. Entonces ustedes ven, hay 2.700 procesos. Esos 2.700 procesos tienen una división, como las ven ustedes ahí, que es en trámite, en ejecución y liquidaciones. Entonces, regionales, ¿cuántos tienen? Tienen 1.423 procesos, y estoy hablando de inventario. Bogotá tiene 1.277 procesos, total nacional 2.700. A ver, pongo esto aquí para poder... Listo. Entonces, la siguiente es ya la tabla de inventario, que esto pues es interesante porque nosotros siempre hemos dicho que somos el hospital, por así decirlo, de las empresas, de la insolvencia. Y pues lo que hay que mencionar en cierta medida acá es que el hospital, la UCI,
en cierta medida, en este momento está casi llena. Tenemos mucho trabajo, tenemos la misma nómina del año 12, y eso significa pues que teníamos que inventarnos y tenemos que sacar unas medidas que además están probadas en otras jurisdicciones, son traídas de otras partes, referentes al manejo de estos procedimientos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos aquí al lado izquierdo, se llama trámite, que son los procedimientos de reorganización en trámite, son los que han sido admitidos, están buscando que se firme un acuerdo de reorganización y más o menos son 975 procesos, 1000 procesos. Hay otros que se llaman en reorganización en ejecución, que son 1190 procesos. Esos 1190 procesos en ejecución son los que ya cuentan con acuerdos firmados y están ejecutándose esos acuerdos. Y los de abajo sí son ya las liquidaciones, que son alrededor de 500. Es decir, tenemos más o menos 2200 procesos de reorganización y tenemos 500 procesos de liquidación. Aquí también está dividido en personas naturales y jurídicas, son 1913 personas jurídicas y 787 personas naturales, comerciantes, que son, también hay controlantes ahí de sociedades. Este es la gráfica de cómo se movió el proceso. Esto es lo que yo llamo las piscinas, de cómo entra y cómo sale el inventario. Y abajo, lo que podemos ver es que en enero del año 2019 teníamos 2.331 procedimientos. Estos procedimientos se movieron, entraron 997, pero salieron 628. O sea, la gran paradoja acá es que uno quiere bajar el inventario, pero no lo puede bajar porque trabaja, de todas maneras le llega más, y quiere decir que terminamos con 2.700 procesos. Con un tema que me devuelvo en la presentación de solicitudes. ¿Cuántos fueron las solicitudes el año pasado? Y el consolidado, lo tengo acá. Estas fueron las solicitudes de cómo se fueron moviendo esas solicitudes, como ustedes ven, desde el año 14 hasta el año 19. Obviamente, pues el año 20, vamos a esperar cómo se mueven, pero ya en el año 19 estábamos teniendo 1.272 solicitudes de insolvencia. ¿Qué significa en términos monetarios? Doctor Santiago, que a usted le gustan tanto los números. Y se ríe. Bueno, en términos monetarios, y no voy a hablar de estos, bueno, vamos a hablar de los 2.700 procesos. En activos, esto representa 49 billones de pesos. En pasivos, representa 40.9 billones de pesos. En patrimonio, 8 billones de pesos, con un total de empleos de 120.000 empleos, 121.000 empleos. Eso incluye todas las de insolvencia. ¿Qué tenemos en reorganización? Vamos a ver si tengo la imagen acá consolidada. Aquí está. Los de reorganización que tienen dos sabores, en ejecución y en trámite, esto es lo que representan, esto es lo que está ahí, que son empresas que sobre todo las de ejecución, ya han superado su problema y están ejecutando sus acuerdos, y en las de trámite pues están pendientes de que se apruebe su acuerdo, que representan en activos 44.7 billones, en pasivos 34.3 billones y en patrimonio 10.3 billones, para un total de trabajadores de 103.000 trabajadores. Esto es lo que hay ahorita en las camas del hospital, para decirlo en palabras sencillas, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es preparar el hospital y preparar los diferentes estadios para que lleguen estas empresas, ya sea a los cuidados intensivos, que es estos procedimientos, o a los cuidados intermedios, que fueron los que se crearon con el decreto 560. Por supuesto, doctor Santiago, la mejor insolvencia, así sea preconcursal o concursal, es la que no se hace. Y para eso son los
los alivios de caja y los préstamos y todo los esfuerzos que está haciendo el gobierno, porque la mejor insolvencia es la que no se hace. Voy a pasar entonces ahorita a cómo descomparto la imagen. A ver. Abajo también en el botón compartir, donde lo compartió, ahí se descomparte. Venga, a ver si... A ver, un momento. Ok. Adelante, ya lo estamos viendo. Ok, listo. Entonces esto ya se descompartió, ¿cierto? Bueno. Entonces, 4 pilares, vuelvo al decreto. 4 pilares: creación de herramientas extrajudiciales de negociación expedita. Segundo, ¿Aló? ¿Aló? Creación de mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger la empresa, el empleo y el crédito, beneficios tributarios y la suspensión de normas y obligaciones legales. Vamos a hablar primero de estas herramientas extrajudiciales de negociación expedita. ¿Y de qué se trata? De que no haya intervención o la intervención del juez sea la mínima posible y se busca una solución pronta y adecuada de la crisis de una manera rápida, donde se genere una cancha en la cual jueguen acreedores y deudores y resuelvan su tema, su inconveniente, su problema financiero. Y son 2. La primera la llamamos negociación de emergencia de acuerdos de reorganización, y aquí se trata de que el deudor vaya a la superintendencia o al juez del concurso y pida el inicio de una negociación, que abra la negociación por 3 meses, eso tiene unos beneficios, y se ponga de acuerdo y traiga un acuerdo empaquetado, y ese acuerdo se apruebe por parte de la superintendencia. Igualmente está el procedimiento de recuperación empresarial en las cámaras de comercio, que es igual, pero es en sede de cámaras de comercio, con una ventaja, y es que va a tener un mediador. Ese mediador, la idea es que arregle esas diferencias que hay entre acreedores y deudores, y también llegue con un acuerdo empaquetado a la superintendencia, al juez del concurso, para su aprobación. Y en este punto me gustaría cederle la palabra ya a la doctora Susana Hedvigen, que es la delegada de procedimientos de insolvencia, a efectos de que explique la doctora Susana a este importante panel, a esta importante audiencia, en qué consisten esos procedimientos. Adelante, doctora Susana. Gracias, señor superintendente. ¿Me escuchan? Es que me parece que me tienen bloqueado. Susana, ya te ¿Sí? estamos escuchando. Lo oímos. Gracias. Efectivamente, entonces hay 2 procedimientos prejudiciales o extrajudiciales: el de negociación de emergencia de acuerdos de reorganización, cuyo ámbito de aplicación son los deudores que podrían acceder a los procesos de la ley 1116. Y las causales por las cuales se puede acceder a estos procedimientos son la de incapacidad de pago inminente y cesación de pagos. Recordemos que la incapacidad de pago inminente supone que el deudor aún no se encuentra en una situación de incumplimiento, pero puede vislumbrar que en el corto plazo va a incumplir sus obligaciones por circunstancias de la empresa o del mercado. Esta causal de incapacidad de pago inminente actualmente está suspendida para los procedimientos de reorganización ordinarios. Dentro de estos procesos de negociación, entonces hay una duración máxima de 3 meses. Se inician mediante un aviso que debe contener la solicitud y la información requerida para la reorganización ante el juez del concurso, que puede ser la Superintendencia de Sociedades o el juez civil del circuito, según aplique la competencia. Es muy importante mencionar que estos procedimientos, como decía el señor superintendente, dan un espacio o una cancha de negociación muy favorable
porque durante este término se suspenden los procesos de ejecución y de cobro y de restitución en contra del deudor, de manera muy similar a como ocurre en los procesos de reorganización ordinarios. Sin embargo, los procesos no se incorporan al expediente en la superintendencia, simplemente están suspendidos, pero además el deudor puede aplazar algunas de las obligaciones por concepto de gastos de administración que resulte necesario, y estas obligaciones no incluyen los laborales ni los pensionales. Además de eso, se encuentran restringidos los deudores de realizar las actuaciones que están establecidas en el artículo 17 de la Ley 1116, es decir, actos que en general están por fuera del giro ordinario de los negocios o que de alguna manera pueden comprometer la prenda general de los acreedores, su patrimonio. Una vez realizado el trámite de negociación, el deudor debe presentar el acuerdo dentro del término de los 3 meses mencionado, y el acuerdo se debe aprobar con las mismas mayorías y debe tener el mismo contenido de los acuerdos de reorganización ordinarios. Es importante mencionar que estos procesos traen una novedad, y es que se pueden celebrar acuerdos de reorganización por categoría. Por categoría significa que el deudor puede limitar los efectos de la insolvencia a una categoría o varias categorías de acreedores con las cuales efectivamente tenga el problema o la circunstancia de la insolvencia. Entonces, si se celebra uno de estos acuerdos por categoría, la votación se aplicará al interior de la misma. El acuerdo que se llegue a confirmar por el juez tiene exactamente los mismos efectos de un acuerdo de reorganización negociado en términos normales, pero con una duración muchísimo mayor del proceso. De esta manera, al limitar la duración del proceso, pues esto es beneficioso no solamente para el deudor, sino para los acreedores, que van a encontrar una resolución pronta a los términos de sus obligaciones. De manera similar, los procedimientos de recuperación empresarial previstos en el artículo 9 del decreto 560 tiene un ámbito de aplicación mucho más amplio y pretende ampliar precisamente la cobertura de los procedimientos de recuperación a deudores que eventualmente no podrían acudir a los procedimientos regulados por la Ley 1116. Entonces, estos procedimientos son aplicables tanto a deudores que podrían acceder a la Ley 1116 como a aquellos no sujetos a estos procedimientos. En todo caso, es importante mencionar que los deudores que por su naturaleza estén sometidos a un proceso de recuperación de manera obligatoria, pues no pueden acceder a este tipo de trámites. Aquí la duración también es de 3 meses, y estos procesos se adelantan ante las cámaras de comercio, puede ser a través de sus centros de conciliación, mediación y arbitraje, y van a contar con la participación de un experto mediador que va a buscar que las partes lleguen a un acuerdo. Este acuerdo, resultado de la mediación, puede posteriormente ser sometido a una validación judicial de cumplir con ciertos requisitos, y bajo ciertas circunstancias de competencia, la Superintendencia de Sociedades es el juez llamado a validar estos acuerdos, o el juez civil del circuito, y también es posible que las diferencias se resuelvan a través de los medios alternativos de solución de conflictos, como el arbitraje, si las partes llegan a un pacto arbitral. Finalmente, estos dos procesos no se pueden tramitar de manera simultánea, y el fracaso de uno de estos dos procedimientos da lugar a que el procedimiento termine y el deudor deba acceder o tenga la posibilidad de acceder a un procedimiento de insolvencia normal, según lo que le corresponda por su naturaleza. En breve, señor superintendente, esa es la descripción general de estos dos procedimientos. Bueno, entonces se trata de tener 2 procedimientos extrajudiciales muy rápidos, donde la negociación se haga en un periodo de tiempo muy corto, donde en el de emergencia no hay una intervención del juez, hay simplemente un aviso, y simplemente se arregla directamente entre acreedor y deudor. Y en el otro, en el de Cámara de Comercio, pues se trata de que intervenga con el mediador. Entonces, resumen,
Notificación de emergencia de acuerdo de reorganización, aviso a las supersociedades, negociación por 3 meses, suspende los procesos de ejecución, puede dar lugar al aplazamiento de ciertos pagos de obligaciones por conceptos de gastos de administración, y esto no se constituye en mora, los cuales además se deben pagar durante el mes siguiente a la confirmación del acuerdo. Y lo más importante acá, lo que ya dijo la delegada, mire, el tema de las negociaciones parciales por categorías de acreedores, que eso puede generar una dinámica muy interesante de arreglos de los temas de las deudas. Y finalmente, pues el acuerdo se confirma en el juez competente. El procedimiento de recuperación empresarial ante cámaras de comercio es un complemento. ¿Y por qué es un complemento? Porque nosotros, ya vieron ustedes el mapa de insolvencia, tenemos nuestras oficinas principales en Bogotá y tenemos 6 intendencias regionales, pero no estamos en todo el país. En ese sentido, el complemento que puede hacer las cámaras de comercio para poder manejar estos altos volúmenes de negociaciones y de arreglos, pues es muy importante. También tiene un término de 3 meses, diferencias fundamentales, el acompañamiento del experto mediador, y también suspende los procesos de ejecución. ¿Qué cosas? El segundo pilar. Entonces, el segundo pilar es lo que se llama creación de mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger la empresa, el empleo y el crédito. Y aquí se dan ciertos mecanismos que facilitan la admisión, facilitan el manejo de los pagos de ciertos acreedores pequeños, y además se da ciertos mecanismos que van a facilitar la conservación de la empresa, incluso llegar a acuerdos. El primero de ellos es reducción de los requisitos formales para la admisión, de manera que los deudores cuenten con esta protección rápida. Antiguamente lo que ocurría es que hay unos documentos, hay un checklist de documentos, pero había como una especie de razonabilidad de esos documentos que se estaban entregando. Aquí lo que estamos diciendo es, mire, la responsabilidad de esa razonabilidad de esos documentos no es problema de la superintendencia, sino la superintendencia mira algo que se llama completitud, checklist, y admite. Y esa es la gran ventaja de este artículo en la 560. Después viene otra ventaja, y es el pago de las pequeñas acreencias. Resulta que en los acuerdos siempre quedan pequeños acreedores, y para poder pagar había que pedir permiso al juez del concurso, y ahorita lo que se está diciendo es que no hay necesidad de pedir permiso, simplemente se paga, es hasta el 5% del pasivo, de orden de pequeño a grande, hasta el 5%, y también se permite la venta de bienes, de manera que se pueda pagar este 5% sin que tampoco pase por la autorización del juez. Esto lo que va a hacer es generar unos pagos hacia estos pequeños acreedores, y va a ayudar al tema de conseguir los acuerdos, porque pues no se tienen todo este sinnúmero de acreedores, y además de eso pues mueve las platas y pagos en la economía. Hay unos mecanismos destinados a mejorar la posición financiera del flujo de caja para facilitar los acuerdos, y son básicamente 3 temas que están ahí en el decreto. Lo primero es la capitalización de acreencias, y se trata de que se capitalicen pasivos mediante la suscripción de acciones y bonos con preferencias. Y esto, doctor Santiago, es casi, con muy pocas variaciones, lo mismo que traía la ley 550. Es permitir la emisión de bonos de riesgo. Eso va a requerir un reglamento, y eso va a requerir sobre todo una compra a través de un fondo y un mercado para que esos bonos se trancen, e incluso crear mecanismos como las titularizaciones. Está la descarga de deudas, y esa descarga de deudas es un mecanismo que lo que se trata es de mirar cuánto vale en realidad por flujo de caja descontado la empresa, y si la empresa vale 80 pesos y los pasivos valen 100, pues están sobrando 20, y eso hay que organizarlo, porque
porque hay que hacer una quita de capital para que la empresa pues tenga ese flujo de caja para pagar lo que puede pagar. Ese es el concepto de descargas de deudas. Y los pactos de deuda sostenible es reperfilamiento, reestructuración de deuda con un concepto, y es que hoy en día, si la deuda en reorganización es de 100 pesos, se tienen que pagar los 100 pesos. O sea, es lo que está diciendo, y tiene que estar en el acuerdo incluidos los 100 pesos. ¿Qué decimos acá? Que de pronto, mire, hagan el acuerdo con 70, hay unas obligaciones de 30, sáquenlas del acuerdo, hagan unos bonos, reperfilen eso, pónganlos a largo plazo y hagan que la empresa pues tenga una posibilidad de tener un pasivo por fuera de ese acuerdo. Y eso pues facilita la elaboración de los acuerdos. El otro mecanismo es las prelaciones y garantías. Y aquí lo que se trata es que los que pongan dinero nuevo tengan prelaciones y garantías adicionales, permitiendo que se den nuevas garantías sobre bienes del deudor, inclusive de segundo grado, sobre bienes que ya tienen de primer grado, e inclusive sobre bienes de primer grado, siempre y cuando se arregle de cierta medida de manera razonable al acreedor de primer grado. O sea, poder liberar garantías para llegar con dineros nuevos, teniendo adicionalmente una cosa muy importante, y es que van a tener estos dineros nuevos, tienen preferencia incluso sobre la DIAN y las autoridades fiscales. Así quedó en el decreto. Otro de los mecanismos es cuando ya no hay, doctor Santiago, ya no hay no acordaron nada, no firmaron el acuerdo, no presentaron el acuerdo. Entonces, está ahí la empresa puede ser una empresa en marcha, pero hay que liquidarla. Entonces, ¿por qué en lugar de que se liquide, por qué no que alguien la compre? Entonces, la idea es que se compre por un valor de salvamento, que la empresa vale tanto por los flujos, perdón, esto es por activos, vale tanto por los activos, descontemos los valores de la liquidación y hagamos un bid de la empresa de manera que podamos pagar en cierta medida los acreedores laborales y los garantizados, pero que haya una compra de la empresa para que siga como negocio en marcha a través de una oferta y de un bid. El último mecanismo, lo último que trae la ley es un aplazamiento de las cuotas de abril, mayo y junio de los acuerdos de reestructuración firmados, más un periodo adicional procesal de 3 meses para curar ese tipo de incumplimientos, de manera que en esos 6 meses se pongan de acuerdo los deudores con los acreedores para pagar esas cuotas, ya sea porque las pagan, porque consiguen créditos o porque renegocian el acuerdo de reestructuración. ¿Cuál es el objetivo de todo eso, de todas estas medidas? Preservar la empresa y el empleo. Vuelvo y repito, no es posible pensar en conservación del empleo si no estamos conservando la empresa en el mediano y largo plazo. Es una de las cosas que tenemos que tener claridad. El tercer pilar son los beneficios tributarios. Básicamente, se trata de que las empresas que están en un procedimiento de reorganización empresarial de los ordinarios, admitidas en trámite, o las que están en este procedimiento ya de acuerdos de reorganización en ejecución firmados, no estén sometidas a retención o autorretención en la fuente a título de impuesto sobre la renta, que estén exoneradas de liquidar y pagar el anticipo de renta, que además estén sometidas a una retención de la fuente a título de impuesto sobre las ventas IVA del 50%, que puedan compensar esa cuenta corriente de IVA de una manera mejor, y no están obligados a liquidar renta presuntiva para el año gravable 2020. El último pilar es la suspensión de ciertas normas de obligaciones legales. Ya la delegada lo había dicho, se suspende el supuesto de incapacidad de pago inminente para procesos de reorganización, el ordinario,
por 2 años. ¿Y cuál es la idea? Esto fomenta el uso de estas herramientas extrajudiciales preconcursales para que tengan esa cancha, ese espacio, ese setting, ese tablado para que deudores y acreedores lleguen a los acuerdos que deben llegar. También se suspenden los procesos de liquidación por adjudicación por 2 años. La idea es hacer un proceso de liquidación judicial directamente, hemos visto, y la experiencia de la superintendencia es que es más efectivo el procedimiento de liquidación judicial. También se suspende por 2 años la causal de disolución por pérdidas, la típica del Código de Comercio, del patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito. E igualmente se suspende, dada cuenta la suspensión de la incapacidad de pago inminente, la obligación de denunciar ante el juez la cesación de pagos. Esto hasta el 31 de diciembre de 2020. En conclusión, el decreto aplica por 2 años. Es para los afectados, las empresas afectadas por el COVID-19. Estos afectados pues tienen toda una suerte de herramientas, el trámite de emergencia, el procedimiento de recuperación en la Cámara de Comercio o incluso el procedimiento de reorganización ordinario. Tiene unos beneficios fiscales y son solamente para aquellos admitidos en procesos ordinarios de reorganización o se encuentren ejecutando un acuerdo. Yo no me canso de dar el ejemplo, la superintendencia es el hospital de las empresas y las empresas pues son pacientes y hay síntomas de síntomas. El primer síntoma es si hay una estrechez de caja, la idea es quedarse en casa y resolver con su acreedor, no es ir directamente al hospital. Si no se puede, pues están los mecanismos de cuidados intermedios, que es cuando hay cesación o incapacidad de pago inminente, para que vayan y tengan esa cancha, ese setting para organizar esos problemas de insolvencia. Y ya cuando hay unos síntomas más graves y el 10% del pasivo no se ha pagado en 90 días y son más de dos obligaciones, se vaya ya a la superintendencia al juez del concurso para un procedimiento ordinario. Uno tiene que entender que esto es una situación temporal. El mejor ejemplo es que aquí pues no hubo bombas que destruyeran los edificios, las empresas, simplemente estamos en esto porque no podemos salir a trabajar. Hay unos problemas de flujo de caja temporales, algunas empresas sufrirán más que otras, se demorarán más en llegar a una normalidad relativa y pues hay que tener esos escenarios, esos espacios para poder llegar a esa normalidad y tener un periodo de recuperación. Y en ese aspecto, pues es muy importante el crédito. Está también acá el doctor Ricardo Molano, que ha hecho un muy buen trabajo en coger todas estas líneas y facilidades que ha sacado el gobierno nacional. Hizo un ABC de todas estas líneas, tiene un resumen muy bueno y siempre pues viene a estas charlas a contarnos qué es lo que ha hecho el gobierno nacional respecto a las líneas. Quisiera pues que el doctor Molano cogiera la palabra y hiciera su presentación respecto a las líneas de crédito. Doctor Líbano, muchas gracias y pues muchas gracias por permitirnos participar en esta quinta tribuna Colpatria Olimpia. Básicamente, en esto el mensaje que quisiéramos dar es que la superintendencia considera de la mayor importancia poder contribuir desde el punto de vista pedagógico, dando información apropiada e información organizada. En ese sentido, les compartí ya dentro del chat un link que recoge ayudas y los mecanismos que ha implementado el gobierno en estos temas. Y sea lo primero decir que digamos, Doctor Molano, no lo estamos escuchando. ¿Nos puede repetir, por favor?
Pongamos la cámara, Daniel. Doctor Molano, creo que tiene problemas con el internet del doctor Molano. Creo que se nos fue, se quedó sin internet, doctor Juan Pablo, si quiere. Doctor Juan Pablo, está con su micrófono apagado. Si quiere, continuemos y podemos empezar con las preguntas y ya cuando se una el doctor Molano podría él seguir con su presentación. Básicamente esa es la explicación del decreto. La idea es preservar, vuelvo y le repito, el tema de la empresa y el empleo, teniendo además en consideración, y vuelvo y repito, que la empresa y el empleo hacen una simbiosis. Una simbiosis. El padre Ordóñez, para aquellos que eran o que fueron javerianos y que les alcanzó a tocar, el cura Ordóñez, le decían Pepino. El cura Ordóñez decía, en los cursos de filosofía, el primer año fue un curso de lógica y el otro fue ya el tema atomista, que la unión de el cuerpo y el espíritu es lo que hace al ser humano y que uno no puede desagregar el espíritu o no puede desagregar el cuerpo porque no sería lo que es. Aquí pasa lo mismo. Tenemos que pensar que hay que, ya después de este periodo inicial, volcarnos en las empresas y ver cómo hacemos para que se mantenga el tejido empresarial colombiano, y parte de eso es estos espacios de negociación que tienen con sus acreedores a través de estos dos mecanismos extrajudiciales sin la intervención del juez para arreglar la situación entre acreedor y deudor. Juan Pablo, tengo una pregunta. En el caso de vender un activo, si este tiene algún tipo de prenda, ¿el acreedor que tiene esa prenda tiene algún tipo de pago o solo son los que están dentro del 5% de menor a mayor? No, los beneficios de las prendas y los temas de prendas siguen siendo absolutamente iguales. Aquí, pues, los levantamientos de las prendas, y si la prenda eso o la garantía mobiliaria es sobre un bien necesario o no necesario, todas esas reglas siguen iguales. Aquí lo que se está diciendo es, usted tiene el 5% de esas deudas y tiene un activo, venda el activo y sin permiso del juez, venda el activo y pague ese 5%. Si usted tiene otros tipos de cosas que necesita permiso del juez, pues va a tener que pedir el permiso del juez. Pero ese activo, esos activos no pueden tener una prenda o una hipoteca. Habría que pedir el permiso. Eso tiene otra regla. Doctora Susana, tal vez usted aclare el tema, pero aquí pues no es, tendría que no tenerlo porque tendría, si la tiene, tendría que pedir el permiso. Perfecto. Bueno, Daniel, ¿por qué mira si tenemos personas que quieran hacer Perfecto. Vamos a proceder a dar la palabra. Por favor, alzan la mano a través de la opción. Vamos a iniciar a darle la palabra al doctor Camilo Paniagua. Entonces, doctor Paniagua, buenas tardes. Adelante con su pregunta. Daniel, buenas tardes. Muchas gracias pues por permitirnos este espacio. Mi pregunta es la siguiente. En el caso de las empresas que tienen pactos colectivos que al final constituyen un pasivo con sus trabajadores, digamos, las preventas establecidas en los mismos, ¿es viable hacer algún tipo de negociación a través del proceso de reorganización respecto a esos pasivos que están consagrados en los pactos colectivos? A ver, yo creo que todo es posible de acordarlo, y cada cosa que se acuerde tenga sus reglas. Nosotros tratamos de meter una norma ahí respecto a la negociación de los sindicatos que estaba en la ley 550,
para que los temas extralegales adicionales pudieran ser negociados por el sindicato directamente. Pero aquí yo creo que lo importante es que no quedó y simplemente pues hay unos derechos que son o individuales o colectivos, y en la medida en la cual esos sean negociables, pues podrán ser objeto del acuerdo. Yo no sé qué opina la doctora Susana al respecto, pero pues si son negociables, pues claro que se pueden negociar, se pueden meter en el acuerdo. Bueno, le damos la palabra a Carol Caita. Adelante, Pero Carol. un momentico, Daniel, ¿la doctora Susana iba a agregar algo? Ah, perdón. Doctora Susana. Bueno, entonces continuemos. Gracias, es que me tienen bloqueado el micrófono. No, yo simplemente agregaría que este decreto no está modificando ninguna regla sustancial en cuanto a negociaciones de obligaciones laborales, por lo cual la conclusión es la que indicaba el señor superintendente, y es que si es negociable bajo las normas sustanciales aplicables, pues esa sería la misma regla aplicable en este caso. Ok. Daniel, ya tenemos a Ricardo Molano nuevamente. No sé si le vamos a dar espacio. Ricardo, adelante, por favor. Listo, muchas gracias y pues me disculpo por los problemas técnicos presentados. ¿Cuál es el mensaje básicamente? Para la superintendencia es muy importante esa labor pedagógica, esa labor de poderse aproximar a los empresarios y entregarles información de valor agregado. En ese sentido, la superintendencia ha preparado 2 documentos que son de interés pues, para los empresarios y los pone a disposición de ellos. En el chat ya les compartí el link y ahí ustedes van a poder encontrar un resumen muy completo. Ahorita que estamos pues, de moda con todos los ABCs, un ABC de las medidas que ha tomado el gobierno nacional pensando en los empresarios. Ese es un primer documento que está a disposición, tiene fecha de actualización del 15 de abril y es un documento que iremos actualizando con el paso de las diferentes semanas con el objeto de incorporar nueva información, es porque sabemos que este es un tema que va a seguir produciendo efectos y normas y medidas desde el punto de vista jurídico. El segundo documento es, como lo decía el doctor Líbano, un documento que recoge los mecanismos de financiación. Dentro de la estrategia del gobierno ha estado el poder otorgar créditos y darle liquidez a las empresas. Entonces, en ese documento, y a continuación les voy a compartir precisamente ese resumen que tenemos en este momento, cuáles han sido esas líneas de crédito que ha adoptado el gobierno y esas líneas de garantía que ha adoptado el gobierno con el objeto de poder llegar a los empresarios y darles mecanismos de liquidez. Sabiendo pues que en esto se requieren muchos recursos, pero ha sido un gran esfuerzo de poner algo en forma organizada y a disposición de los empresarios. En este momento, principalmente acá ustedes van a encontrar expuestas 8 grandes líneas. Una primera es Colombia Responde, es una línea que se hace a través de Bancolex como banco de segundo piso y se riega, digamos, a los empresarios a través del sector financiero. Esa línea Colombia Responde comienza en el mes de marzo buscando darle liquidez a las empresas que inicialmente se vieron principalmente afectadas por todo este fenómeno. Estamos hablando de empresas del sector turístico, aviación, organizadores de espectáculos públicos y su cadena de proveedores. Es una línea que tiene 250.000 millones y que tiene límites de crédito para las MIPYMES hasta por 3.000 millones y para la gran empresa por 5.000 millones. Esta línea, pues según lo que ha dicho Bancoldex, ya va por encima de los 200.000 millones pues, repartidos entre diferentes empresas y es probable que se agote prontamente. Viendo que las necesidades de liquidez y de crédito no era solo para estas entidades, sino para la economía en general, viene una línea que se llama Colombia Responde para Todos. Va precisamente para todas las empresas, excluyendo las que estaban en Colombia Responde, las primeras que mencioné, y el sector agropecuario. Y es una línea que tiene un total de 350.000 millones, dirigido pues en la misma calificación para las MIPYMES por 3.000 millones y para la gran empresa hasta 5.000. Después viene una línea de escalamiento del sector turístico, viendo que es un sector muy afectado, y es una línea de 40.000 millones y que a cada una de esas empresas les permite créditos hasta por 1.500 millones de pesos. Y una cuarta línea, que es más pensado en los emprendedores, aquellos que no llevan mucho tiempo con su empresa, que son más bien pequeños, pero que ya llevan por lo menos 6 meses facturando y hasta 96 meses, es decir, 8 años
facturando con un total de línea de 6.000 millones y con créditos para cada uno de ellos hasta de 100 millones. Las otras 4 líneas, digamos, es la apertura de un capítulo regional, así como hay líneas que son Colombia Responde, comenzaron a abrirse por parte de Bancolix líneas como Bogotá Responde, Norte de Santander Responde, Cúcuta Responde, Barranquilla Responde. Y son líneas pues, precisamente que cuentan con la participación de estas entidades territoriales y que busca pues, darle liquidez a los empresarios en cada una de esas regiones. Concretamente hablando de la de Bogotá, que comenzó a mediados de abril, es una línea que tiene un total de 220.000 millones y incorpora créditos desde 20.000 hasta 1.000 millones de pesos. Hay una línea acá pensando en el sector agropecuario, que es la línea Impulsa Banco Agrario Fontur, hasta por un total de 112.000 millones, que es para los emprendedores en materia agropecuaria y pues que no lleven más de 8 años de constituidas. Y les da créditos hasta por 70 millones a cada una de estas entidades. Hay otra línea con Findeter que tiene un número importante de recursos. Esta va pues, con un total de 713.000 millones, 461.000 para capital de trabajo, 252.000 para inversión y pues obviamente esta va para entidades territoriales, esta va para entidades descentralizadas del orden nacional y territorial y para entidades de derecho privado. Y una línea Finagro que se ha fortalecido, que es una línea LEC con un monto importante y que pues tiene por objeto prestarle pues a los empresarios precisamente del sector agropecuario, bien sea para temas de cultivo o para temas que tengan relación con la compra de animales o de embriones. Y el otro brazo importante ha sido a través del Fondo Nacional de Garantías, líneas de crédito, líneas de garantía de cobertura a los créditos que les otorga el sector financiero, simplemente para recoger la historia. Hasta mediados de abril el gobierno ha implementado estas líneas de garantía con un cubrimiento del 60 y 50%, pensando en las microempresas y en las pymes. Tal vez lo que es consciente el gobierno y pues obviamente con la participación del sector empresarial, el sector financiero, es que se necesitan unas líneas mucho más robustas y esas líneas hoy día recogen garantías que van hasta el 90%. Esas líneas van destinadas básicamente a 2 finalidades principales, una que tiene que ver con todo el tema de pago de nóminas y otra que tiene que ver con todo el tema de capital de trabajo. Creo que pues obviamente acá no estoy diciendo nada raro. El fin de semana lo que anunciaba el presidente después de su reunión con el sector bancario y pues financiero es que ya había solicitudes por lo menos de 5 billones por estas líneas y el gobierno dispuso un total de 16 billones para hacer este proceso de financiación. Y finalmente, pues acá les presento, este es el ABC que ya está dispuesto, ABC de las medidas implementadas. Todo este resumen de líneas de crédito lo tenemos en nuestra página y vamos a ir actualizando la información porque esas líneas regionales que les comentaba van a seguir creciendo. En la medida que las líneas que están disponibles se agoten, lo vamos a estar informando y por supuesto aquellas nuevas líneas que sean implementadas por el gobierno nacional las vamos a estar informando para que ustedes encuentren la información de manera organizada. Ustedes pueden acceder a la línea, pueden hacer clic y eso lo manda, digamos, a los datos más importantes de cada una de las líneas y las páginas de Bancoldex, del Fondo Nacional de Garantías. Entonces, pues el objeto es brindar información lo más completa posible. Entonces, doctor Líbano, ese sería como un resumen y muchas gracias por el espacio. Perfecto. Voy a darle en este momento a Carol Caista la palabra. Adelante, Carol. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por el espacio. Mi pregunta es básicamente, ¿cuál es la aplicación de las normas del decreto 550 en lo que respecta a personas naturales, comerciantes o no comerciantes y personas jurídicas que se encuentran ya en un proceso en curso? A ver, vamos por partes. Entonces dijiste comerciantes y no comerciantes. Y proceso en curso. Entonces empecemos con lo del proceso en curso. La intención y cómo está la redacción y como siempre se pensó, es que el proceso en curso, las empresas con procesos de reorganización en trámite o en ejecución fueran también beneficiarias de este decreto. Entonces, la respuesta es sí, ahí las beneficia. Las personas naturales comerciantes
tienen la posibilidad de ir o a la superintendencia o al juez civil a prevención, o sea, donde quieran ir. Y los controlantes, que son no comerciantes, personas naturales no comerciantes, pues van normalmente a la superintendencia del juez, a la superintendencia, que es la que se encarga de las insolvencias de las sociedades mercantiles. Esa sería la respuesta. No hay ninguna modificación al régimen de insolvencia de las personas naturales. Nosotros, como superintendencia, pues no tratamos esos aspectos. Tiene el... Voy a darle la palabra a Jorge Hernán Melguiz. Adelante, Jorge Hernán. Buenas tardes a todos. ¿Me oyen? Sí. Sí. Buenas tardes a todos y gracias por esta oportunidad, doctor Liano. Buenas tardes. Quería preguntarle si nos puede desarrollar un poquito el concepto de los bonos que hizo referencia anteriormente. Un poquito más de información solamente. Gracias. Yo creo que falta el decreto reglamentario. Esto es muy está esbozado ahí en el 560, falta el decreto reglamentario y falta sobre todo porque los bonos son buenos en la medida en la cual alguien los compre. ¿Cierto, doctor? Mire, doctor Melguizo, ¿cómo le ha ido? Siempre son buenos en la medida, pues porque usted puede hacer, digamos, unos private placements ahí, la norma lo establece, o también con esta norma para capitalizar y que usted los haga ahí, falta el decreto reglamentario, pueden ser privados o pueden ser públicos, pero hay que ver cómo se van a desarrollar y cómo va a ser el decreto reglamentario. Hay que mirar si va a haber un mercado en bolsa o si va a haber un mercado alternativo. Alguna vez nos pusimos a hablar en cuanto a que faltaba un mercado de pymes. Ese mercado de pymes desafortunadamente nos cogió esto, había unos borradores ya importantes andando con la URF, la Unidad de Regulación Financiera, pero pues no hay nada respecto al mercado de pymes, serían los private placements, y en la otra parte pues habría que ver sobre todo un mecanismo del gobierno, del Estado, que compre esos bonos. O sea, si a mí me preguntan cómo sería esto, yo le digo, no, pues es que hay que conseguir millones de pesos y ver qué empresas van a emitir esos bonos, no solamente que estén en insolvencia, sino que no estén en insolvencia, sino que estén en confinamiento en la casa y que quieran evitar esto, para que se compren y se financie su pérdida, por así decirlo, de 6 a 7 meses, 8 meses que tiene este problema del COVID, mientras recuperan el ingreso, y que eso tenga un mercado o privado o público, o que las compre un fondo del Estado y que eso después genere unas titularizaciones. Si a mí me preguntan cómo lo haría yo lo haría así, un tema de titularizaciones masivas y unos mercados que se generen en un par de años para comprar toda esa deuda. Muchas gracias y ojalá que el costo de emisión sea por blockchain o algo bien barato para que no sea el drama de siempre de los costos mínimos de la emisión. Muchas gracias, señores. Yo tengo, Juan Pablo, otra pregunta. En la crisis de los años de finales del 90 y principios de este Se anotó siglo, que esas preguntas suyas siempre son complicadas y largas, además. A ver, ¿cómo es un mecanismo utilizado muy útil fue los patrimonios autónomos completos, donde se le da capital de trabajo a la empresa para que pudiera desarrollar el producto con unos contratos de maquila. A la luz de este decreto, ¿esto cómo funcionaría o no funciona? A ver, yo creo que hay dos cosas, y es que los patrimonios autónomos se pueden seguir usando independientemente, o sea, se pueden establecer independientemente de que estén o no estén ahí en el decreto. O sea, un patrimonio autónomo es una herramienta especial para los temas de garantías y para manejar inventarios y para manejar bienes. Eso se puede seguir haciendo, eso se hace.
Inclusive, aquí le voy a dar la palabra al doctor Molano, porque en tema de garantías estamos trabajando algo con Fiducoldex, y también a la doctora Susana para hablar del tema de patrimonios autónomos, porque yo no veo ningún cambio a lo que ya tenemos, pero sí es bueno hablar de lo de Fiducoldex, doctor Molano, y la doctora Susana que complemente. Yo creo que esos son figuras que se siguen usando. Sí, Doctor sí, Ricardo. doctor Líbano, y pues en eso básicamente la superintendencia y yo creo que el gobierno buscando mecanismos con Fiducoldex precisamente se ha venido analizando la posibilidad de estructurar un mecanismo con un patrimonio, digamos en esto, de garantía y fuente de pago precisamente que permita ubicar algún número de, digamos, de bienes y que permita darle esa independencia y esa cobertura para que los acreedores en el proceso puedan estar mucho más tranquilos. Entonces, recogiendo lo que dice el doctor Líbano, esto, digamos, no surge en virtud del decreto, es algo que está habilitado dentro del marco legal que está vigente en este momento. Acá tal vez lo que se necesita, y vemos ese esfuerzo en Fiducoldex, y pues ojalá, digamos, uno lo pueda encontrar en otros actores del sector fiduciario, es la posibilidad de implementar esos instrumentos y esos mecanismos. El gran reto sin duda va a ser pues que pudiendo tener ese mecanismo, digamos, de garantía como es el patrimonio y que brinde unas protecciones especiales, pues encuentre esa fuente de financiamiento a través del sector financiero para que de alguna manera el producto funcione de manera armónica y sea de verdad un instrumento de liquidez y de capital de trabajo para el sector empresarial. Pero pues en ese sentido, si ya hay avanzado, por lo menos por parte de esta entidad, entiendo yo, la estructuración de un producto y ojalá pues uno pueda encontrar eco en otras entidades del sector fiduciario para que pueda ofrecerse a las personas que están en este proceso, digamos, de reorganización. Yo por mi parte agregaría en cuanto a los patrimonios autónomos que efectivamente se pueden seguir utilizando, que de hecho el decreto 560 trae unos estímulos para la financiación de los deudores que están negociando los acuerdos de organización, que buscan darles protecciones especiales durante estos procedimientos con el fin de generar un interés en darle capital nuevo a los deudores. Y la estructura jurídica puede, por supuesto, involucrar patrimonios autónomos y todos estos mecanismos que es un abanico muy amplio de opciones que trae el decreto para que los financiadores encuentren lo que se les acomode más a sus intereses y a sus maneras jurídicas de estructurar. Así que todas las posibilidades siguen abiertas en cuanto a hacer patrimonios autónomos de administración y fuente de pagos o de operación. Bueno, perfecto. Tenemos una última pregunta de Karim Kure. Adelante, Karim. Gracias. Buenas tardes para todos. La inquietud que yo tengo, superintendente, es respecto al mecanismo de descarga de acreencias. Quisiera tener claridad sobre cómo va a ser el funcionamiento y la manera en que esto se va a realizar luego de hecha la valoración de la compañía y obtener el diferencial entre la totalidad de pasivos y el valor que arrojó esa valoración. Esa descarga va a funcionar, digamos que de manera, o sea, en el orden de las clases y la prelación legal que se maneja normalmente, o se va a hacer de manera proporcional entre todos los acreedores. Doctor Juan Pablo, está con mute. Lo primero que hay que decir es que el decreto reglamentario va a tener una parte especial del tema de la descarga, porque había unas dudas de ese tema, no recuerdo exactamente qué es lo que le pusimos en este momento, pero yo, salvo que me da temor contestar porque estos son temas judiciales, pero finalmente lo que uno tiene que entender es que este es un acuerdo que se vota, que requiere la votación del 60%, si no estoy mal, y esas soluciones normalmente las debe incorporar el mismo acuerdo. ¿Sí? Todo lo que usted me está diciendo lo debería incorporar el mismo acuerdo de cómo se maneja este tema y debería no violentar ningún tipo de derechos que están ahí
de las categorías. Entonces, sí, el juez va a terminar haciendo un control de legalidad seguramente por lo que se haga ahí, pero eso se incorpora normalmente en el acuerdo. Yo no sé si la doctora Susana quiere opinar así sobre este tema. Gracias. Simplemente agregaría que dentro del decreto de manera general se indica que la aprobación de estas figuras se realiza por los acreedores que tengan vocación de pago. Vocación de pago implica que son aquellos que según la prelación legal tendrían la satisfacción de su crédito. Entonces, un poco por ese lado, digamos, está regulado así en el decreto 560. Ok. Bueno, muchísimas gracias al doctor Juan Pablo Líbano por su participación. Si quiere, Santiago, adelante con el cierre de esta tribuna. Bueno, doctor Juan Pablo, doctora Susana, doctor Ricardo, muchísimas gracias, muy interesante. Yo creo que en este momento hay varias empresas que tienen las dificultades y que necesitan mecanismos de salvamento, y esta forma de ir a un concurso de acreedores suena que alivia trámites y agiliza los procesos. Muchísimas gracias, muchas gracias al doctor Ricardo, a la doctora Susana, y también me permito invitarlos a la tribuna Colpatria Olimpia este domingo a las 10 de la mañana. Tenemos al presidente del Grupo Ecopetrol, al doctor Felipe Bayón. Entonces, todos muy invitados a esa tribuna. Muy buena tarde y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctor Santiago, Daniel y los compañeros, la SUP, y bueno, a todos los asistentes, muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad de poder explicar con más detalle y profundidad el decreto 560. Bueno, muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias.